Ok. Comenzamos entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos y todos. Bienvenidas a esta Virtuma que la hacemos virtual en esta instancia. Bueno, estamos en la conferencia a cargo de la doctora Patricia Ospina, que para mí es un gusto presentarla. Nosotros somos amigos, nos conocemos. La doctora es licenciada en Matemática y Computación por la Universidad del Quindío, Colombia. Es doctora en Educación por la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia. Y actualmente es profesora de la Universidad del Quindío. Sus intereses de investigación están en educación matemática, cognición y aprendizaje, interacción escuela, familia y comunidad. Ha publicado trabajos en revistas nacionales e internacionales, como así también ha dirigido tesis de posgrados. Yo voy a ser el moderador de esta conferencia. Entonces ustedes pueden dejar las preguntas que puedan aparecer a lo largo de la exposición de la doctora Ospina. Y bueno, y en los últimos espacios de tiempo voy a ir tomando esas preguntas y se las pasamos a la profesora para que las responda. Éxito, profesora. Adelante. Muchas gracias, doctor Marcel, doctora Mabel y a todo el equipo que ha organizado el evento. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Lo recuerdo con mucho afecto porque allá hice mi pasantía de doctorado y fue una acogida pues maravillosa. Me apoyaron mucho en todo el proceso, de verdad. Muchas gracias, doctor. Y también fue mi jurado de tesis. También le doy gracias al doctor César Delgado que hoy nos acompaña, que es mi director de tesis doctoral. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Entonces la idea es compartir con ustedes algunos aspectos que hemos estudiado acerca de la evaluación del aprendizaje, y sobre todo centrado en el área de matemáticas. Entonces, la idea es compartir sobre ese tema. Entonces, si me permite, voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si la están viendo. Doctor Sí, Marcel. profe. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Y sí, se sí. escucha bien también? Sí, correcto. Perfecto. Bueno. Entonces, el título que le di a la conferencia es Merodeando por la evaluación del aprendizaje en el área de la educación matemática, en el marco del evento de la Unión Matemática Argentina Virtuma 2021. Entonces, la idea es, antes de entrar con la conferencia, partir de algunas preguntas que sirven pues para reflexionar acerca de la evaluación y que es importante que no las hagamos. Y es parte de una evaluación diagnóstica. Es para usted, ¿qué es la evaluación? ¿Qué evalúa? ¿Cómo evalúa? ¿Para qué se evalúa? Y se evalúa la actividad de enseñanza, porque por lo general estamos evaluando el aprendizaje de los estudiantes, pero también debemos preguntarnos si evaluamos o no la actividad de enseñanza. Entonces son preguntas muy importantes a la hora de abordar el tema de la evaluación. Resulta que a veces consideramos que la evaluación puede estar asociada solamente a una prueba escrita, lo que llamamos pues un examen, pero la evaluación está presente en todos los procesos que realizamos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar. Es un proceso natural, presente en todos los aspectos. Si yo voy a un restaurante, estoy evaluando si me gustó o no me gustó la comida, si me gustó o no me gustó la atención de las personas, si conozco o no profesor, si me gustó o no me gustó el profesor. O sea, permanentemente estamos evaluando sin necesidad de que necesariamente sea una prueba escrita. Todos los aspectos que vamos a considerar hoy en la conferencia, vamos a mirar una reflexión acerca de la evaluación. Cuando yo voy a abordar un concepto, o sea, un objeto de estudio, primero debo mirar a nivel histórico cómo evolucionó ese concepto, qué funciones ha tenido. Vamos a mirar también las prácticas de la evaluación que se han instalado a nivel de la sociedad, qué problemas de la evaluación desde ese estado del arte que hemos recorrido a nivel internacional, de Latinoamérica y también acá en Colombia, qué problemas hay de la evaluación en el área de educación matemática, qué tipos de evaluación hay, y también queremos socializar con ustedes una nueva mirada de la evaluación para la construcción de conocimiento matemático. Entonces, la reflexión, esta es una figura que cuando se aborda ese tema, pues aparece frecuentemente, y dice, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba, vais a subir a desear. Entonces, esta imagen de pronto nos representa muchas de las situaciones que vimos en nuestras aulas, y es que tenemos grupos heterogéneos. Sin embargo, la evaluación es homogénea,
a veces innovamos mucho en nuestros procesos de enseñanza, en todos los que tienen que ver con actividad de estudio, el aprendizaje, pero a la hora de evaluar, por lo general lo hacemos tradicional. Cuando hablo de por lo general lo hacemos tradicional es apoyándome pues en lo que dicen los autores en este estado del arte que hemos rastreado a nivel de la tesis doctoral. Bueno, vamos a mirar un poco cómo evolucionó el concepto de la evaluación y qué funciones ha tenido a través de la historia. Entonces, la historia le permite a uno entender, frente a un concepto, cuáles son esos aciertos, esos errores, esas necesidades de cambio que hubo, de tal manera de que se tengan en cuenta otras alternativas en cada época para que el concepto pues vaya evolucionando. Hay mucho sobre la historia de la evaluación, pero quienes más aportan sobre este tema es Gual Lincoln, y Sánchez pues también hizo su tesis doctoral sobre una genealogía y arqueología sobre la evaluación. Entonces, hay 4 generaciones de la evaluación. La primera, la generación de la evaluación como medición, 2000 años antes de Cristo. Desde este tipo de evaluación, evaluar se le considera a través de test de memoria que tenían pues sobre el conocimiento que tenían los estudiantes. La evaluación inicialmente no surgió en el ámbito educativo, surgió a nivel de la empresa. Por ejemplo, los chinos la usaban para seleccionar los funcionarios, entonces hacían un test para mirar si le daban empleo o no a los funcionarios. Luego esto pues se fue trasladando al sistema educativo. También era una evaluación de la exactitud es considerada como para reproducir si lo que se ha enseñado al estudiante lo puede reproducir o no. El papel de evaluador en este tipo de evaluaciones de técnico como proveedor de instrumentos de medición, y evaluación y medida se consideran como sinónimos. Ya luego, en el año 1930, hay digamos, evoluciona el concepto y hay alguien que aporta mucho acá, y Ralph Tyler, se le considera como el padre de la evaluación educativa, ya que el objeto de evaluación no era determinar tanto los cambios ocurridos en los estudiantes, sino comprobar la eficacia del programa educacional, si se cumplían o no los objetivos. Y ya el papel del evaluador era describir patrones, mirar qué fortalezas, qué debilidades se tienen con respecto a esos objetivos del currículo. En 1957 surge una tercera generación de la evaluación como juicio. Entonces ya la pregunta no era tanto si los objetivos que se tienen en ese programa educacional están siendo alcanzados o no, sino más bien si esos objetivos vale la pena alcanzarlos o no. El evaluador ya tenía otro papel, ya era un papel más de juez, y no solamente analiza y describe la realidad, sino que la valora, la juzga con relación a distintos criterios. Y luego viene la evaluación, la cuarta generación, como proceso constructivo, que es un poco de la década de los 70 y de los 80. En esta época ya se une al evaluador con los evaluados, y ellos conjuntamente y colaborativamente realizan ese proceso de evaluación desde una construcción conceptual en la que se ponen de manifiesto sus inquietudes, sus reclamos, sus preocupaciones. Hay un intercambio de opiniones, de valores, de experiencias a través de ese método pues, de participación, o sea, es un poco más participativo. Google y Lincoln contemplan que a pesar que hay 4 generaciones de la evaluación y que el concepto fue evolucionando, actualmente muchas de las prácticas educativas se quedaron en la primera generación de la evaluación. Estamos evaluando como medición, donde evaluación es sinónimo de prueba escrita, sinónimo de examen, donde evaluar sirve para medir, para clasificar, para certificar. Entonces, estudiando a Bourdieu, Bourdieu dice que a través de la historia hay unos invariantes, algo que permanece en la historia. En el caso del objeto de la evaluación, lo que permanece durante la historia es la evaluación como medición. O sea, nuestras prácticas educativas no hemos avanzado como avanzó el concepto a través de la historia. Entonces, a través de la evaluación, plantea Sánchez en su tesis doctoral, los estudiantes, como lo pudimos ver en la imagen inicial, son homogeneizados, unificados, normalizados, regulados, sometidos todos a las mismas prácticas educativas, desconociendo en ellos esos intereses, esas circunstancias, su contexto, sus expectativas, sus objetivos individuales.
Entonces, los exámenes aún siguen siendo bueno, la evaluación ha tenido varias funciones a través de la historia. Ahí nos aporta Miriam González, Jimeneo, Remesal, Marta Salinas, Clavijo. Nos dicen que la evaluación, la función ha sido de selección, pero también de control. ¿En qué sentido de control? El profesor a veces controla la disciplina del grupo a través de una prueba, pero también de control de las instituciones que a través, digamos, lo que se habla hoy de la sociedad de control, a través de pruebas, también hay un control para las instituciones educativas, como son, por ejemplo, las pruebas estandarizadas. También ha tenido funciones de formación, funciones de ejercicio de autoridad, de motivación, función de diagnóstico, de retroalimentación y para toma de decisiones. O sea, a través de la historia están esas y otras funciones que ha tenido la evaluación. Entonces, hay unas prácticas de ese concepto de evaluación que se han instalado en la sociedad. Y esa evaluación ha hecho presencia diferenciando entre qué es lo normal, qué es lo bueno, qué es lo que se puede incluir, pero a través de esa evaluación que se practica también se mira qué es lo anormal, qué es lo malo, qué es lo de que debemos excluir, qué es lo que debemos rechazar. Y hay prácticas de esa evaluación que se han instalado en la sociedad que en vez de permitir la inclusión, lo que promueven es la exclusión. O sea, casi que son evaluaciones de tipo excluyente. A veces lo vemos en nuestras universidades. De pronto la manera como evaluamos a los estudiantes, no le permitimos de que él demuestre lo que ha aprendido y de pronto este tipo de evaluación que hacemos puede conllevar a que también deserten, o sea, de que sea de exclusión. Bueno, entonces hay unos problemas de la evaluación del aprendizaje en el área de matemáticas. Entonces, en esta área, esos problemas, de acuerdo al estado del arte que se ha rastreado internacional, Latinoamérica, Colombia, hay una visión técnica de esa evaluación instrumentalista, que como ya lo hemos dicho, sirve para medir, clasificar y certificar. Como ya también lo hemos dicho, sinónimo de examen y se mide el aprendizaje al final. O sea, yo enseño todo un proceso, pero cuando termino la unidad al mes, lo evalúo. O sea que ha estado al margen la evaluación de la actividad de enseñanza que está a cargo del profesor y la actividad de estudio que está a cargo del estudiante. Es una evaluación de tipo sumativo y ocurre en un tiempo delimitado, es individual y por lo general es para obtener de ella una nota. Entonces, también ocurre dentro de los problemas de la evaluación que nos data Frida Díaz, que es de México, Anicovi, que es de Argentina, estudié mucho los libros de Anicovi, Camiglioni, Selman, Luitin, son autores argentinos, donde, por ejemplo, Frida nos dice, se le enseña a veces algo al estudiante, pero se le evalúa algo más difícil, más complejo o peor aún, algo inédito, que no se consideró en el espacio de enseñanza. Y a veces a los estudiantes les interesa más aprobar que aprender. Es una evaluación asociada al miedo, a la angustia y a la exclusión. Moreneo, por ejemplo, dice, dime cómo evalúas a tus estudiantes y te diré cómo aprendes. Si cambian las formas de evaluar, ellos debes cambiar, ellos también cambiarán su forma de aprender. Y cuando uno hace cambios en la evaluación, pues eso obliga a que haya cambios en la enseñanza. Sigamos mirando los problemas. Frida también refiere que esta evaluación tradicional de cuestiones que no dotan a los estudiantes de habilidades para la vida y son aprendizajes que a veces se logran para un examen, con una curva de olvido muy rápido, porque son exámenes memorísticos, entonces el estudiante le saca 5, pero si usted le pregunta mucho de allá, no sabe, porque aprendió fue para el momento, o sea, le interesó fue aprobar y no aprender. Dice Frida que si a nosotros nos hicieran un retest de lo que aprendimos en primaria, en secundaria, muy seguramente nos quitaron los títulos, porque muchas de las cosas que de pronto aprendimos en las diversas asignaturas fue de memoria. Entonces se verifican aciertos y desaciertos, pero hace falta más retroalimentación a los estudiantes del error, porque lo hizo malo, para que ellos mejoren su desempeño, porque además el error es considerado como castigo, como burla, cuando el error debe ser fuente de aprendizaje
para que yo como profesor le ayude a él, medie, le haga devoluciones, retroalimentaciones para que pueda superar el error. También hay unas concepciones fuertes en los profesores sobre la evaluación, que ahorita las vamos a abordar más de fondo, y las percepciones de los estudiantes, que son problemas que se consideran en esta parte, y las pruebas estandarizadas. Frida dice que se han introducido unas pruebas estandarizadas para evaluar competencias. Tenemos la prueba TIMSS, la prueba PISA, en el caso de Colombia la prueba Saber, y estas pruebas son el termómetro de la educación. De acuerdo a esto se le dan los rankings a los colegios, a las universidades y a los mismos estudiantes, digamos, para que puedan acceder a la educación superior. Bueno, entonces, también hay otros problemas de la evaluación, pero centrados en la educación superior. De acuerdo a lo que dice Jarero, Aparicio y Sosa, es que las pruebas escritas es el medio más utilizado para evaluar y hay insuficiente definición de criterios. O sea, los evaluamos con una prueba, pero ¿cuáles son los criterios para saber por qué saco 4, por qué saco 5, por qué saco 3? La enseñanza y los métodos de evaluación están proporcionando pasividad en los estudiantes. También está muy asociado que cuando hay exámenes, los estudiantes presentan altos niveles de estrés y unas aproximaciones superficiales al aprendizaje. No se observa una atención evidente en los aprendizajes, sino en los contenidos. O sea, si usted da cuenta de esos contenidos, hay una mirada limitada de la evaluación y una débil función en la formación integral de los futuros profesionales. O sea, en lo que estudiamos sobre el concepto, es que falta en las facultades de educación, donde se forman, pues, acá en Colombia los licenciados, que son los profesores pues, que luego van a enseñar en los colegios, falta más abordar el tema de la evaluación. Entonces, señalan con urgencia que debería ser un área esencial y básica para la formación de esos futuros profesionales de la educación. Y esta es una imagen asociada con esto, con lo del estrés que les genera. Hola, ¿qué les pasa a todos? Que dentro de una semana empiezan los exámenes. Bueno, entonces genera angustia en ellos. Al rastrear en la comunidad de educadores matemáticos a nivel internacional, sobre todo en el marco de la didáctica francesa, miramos lo que dicen autores como Brousseau, Chevalard, Lassenberg, Delgado, Barqueros y Gascón. También al mirar los estudios del ICMI, de la NTCM, de la MAP, mirar todo lo que ellos han hecho sobre el tema, congresos, reuniones al respecto, hacen un llamado a lo siguiente. Dice, debemos tomar con seriedad la evaluación. Hay que evaluar la evaluación, o sea, ¿a quién evalúa la evaluación? Y la evaluación no es un acontecimiento, debería ser un ciclo continuo. La evaluación debería contemplarse como parte integral de ese proceso de enseñanza y por lo general juzga al estudiante de forma individual y no le ayuda a que adquiera ese aprendizaje. O sea, la evaluación debería ayudarle al estudiante a adquirir su aprendizaje. Y esa evaluación tampoco le ayuda en la manera como se concibe a que el profesor mejore su enseñanza. Entonces, esta comunidad hace un llamado que se debería investigar cuáles son esos obstáculos para hacer innovaciones en la evaluación y qué se podría hacer para superarlos. Y también dicen que la evaluación debería ser considerada como un proceso y no como un suceso. Algo desprendido al final, al mes de la enseñanza y el aprendizaje, y debería constituirse en un medio y nunca como un fin. Esto lo dice Pedro Mada. Debería ser una ayuda para el aprendizaje. Y el docente debería contar con teorías acerca de la enseñanza, del aprendizaje, de la evaluación y la relación que se debe establecer entre ellos. Entonces, concluye de que se debe investigar alternativas que permitan superar ese estancamiento y esos problemas que se evidencian en el tema de la evaluación. Y acá les quiero compartir un cortometraje que hice con una de las profesoras del doctorado. Nos pidió que hiciéramos un cortometraje sobre el problema de la tesis doctoral. Entonces quería compartírselos un momento. Tanto el profesor como los estudiantes son actores, pero datan el problema. Entonces, perdón, se los comparto, que era el que estaba ensayando ahorita. Doctor Marcelo. Patricia Ospina Marulanda, soy estudiante. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Liliana Patricia Ospina Marulanda, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad de San Buenaventura en Cali. Mi tema de evaluación es sobre la evaluación del aprendizaje en el área de educación matemática.
El asesor de tesis es el doctor César Delgado de la Universidad del Valle. El propósito del siguiente video es presentarles algunos de los problemas referidos acerca de la evaluación del aprendizaje en el área de educación matemática. Los invito a que los analicemos. De los cuadrados de los catetos. La hipotenusa que nos piden hallar, es el cateto A, este es el cateto B. Vamos a suponer que este cateto A mide 4 centímetros y que el cateto B mide 3 centímetros. Entonces ahora vamos a desarrollar el ejemplo. Al cateto A, que mide 4 centímetros al cuadrado, más el cateto B, que mide 3 centímetros al cuadrado es igual 4 elevado a la 2, es decir, 4 por 4 centímetros cuadrados. Es decir, la hipotenusa a la 2 es igual a 16 centímetros cuadrados. Pero como me solicitan hallar el valor de la hipotenusa y acá la tengo al cuadrado, vamos a sacar raíz cuadrada de ambos lados. 25 centímetros cuadrados. Este cuadrado se anula con la raíz, entonces cuadrado con la raíz, y raíz cuadrada de 25 es más o menos 5 centímetros. Entonces decimos que el valor de la hipotenusa es igual a 5 centímetros. Víctor, ¿qué vamos a hacer? El profesor está haciendo eso muy difícil. El profesor vino hablando hoy como en chino, ¿cierto? No, sí, el profesor está hablando muy enredado, no se entiende casi nada, ¿cierto? ¿Listo, muchachos? Entonces, dentro de 8 días tenemos evaluación del teorema de Pitágoras. Les dejo unos ejercicios para que practiquen en casa. Hasta luego. ¿Tú entendiste algo del teorema de Pitágoras? Uy, no, la verdad yo no entendí nada, pero hay que ponernos las pilas a repasar eso para como es así sea, grabárnoslo de memoria, pero sacar una buena nota en el examen. Recuerda que hoy tienes examen, debes esforzarte para sacar buenas notas y traer excelentes datos que tú puedes y eres capaz. Bueno, señor. Listo, muchachos, muy buenas tardes. Acá les traigo entonces la evaluación del teorema de Pitágoras. La marcan, por favor, con el nombre, teniendo en cuenta que nos estamos preparando para las pruebas saber, las realizamos entonces de selección múltiple. ¿Listo? Profe, esto no lo hicimos, profe. Ah, no, con el ejemplo que dimos hace 8 días fue suficiente. Marjorie. Uy, no, esto está... Así sea el Team Marín, toca resolver esto. Team Marín, Pingüe, Mácara, Títere.
fue. Entonces... Listo, muchachos, se acabó el tiempo. Recojo exámenes. Sí, listos. Acá les tengo los resultados de las evaluaciones. Se ve definitivamente que no estudiaron. Víctor, lo felicito. Se ve que estudió como que uno de los poquitos porque muchas notas regularcitas. Muy malas. Yo me saqué un 5, pero no, yo siento que no aprendí nada, de verdad. Son las evaluaciones o los exámenes que realizo después de terminado un tema. Si las respuestas son correctas o incorrectas, o sea, si sabe o no sabe. La verdad, él no me dice nada, él solamente colocaba una X al final, pero me quedo sin saber cuál fue el error que cometí ahí. Me parecen un poco difícil, pues quería estudiar ingeniería y las pruebas no fueron lo suficiente por la matemática. Tuve amigos que ingresaron a la universidad y perdieron 3 veces la matemática y desertaron de la universidad. Cambia tu forma de enseñar y de evaluar y cambiarán la forma de aprender. Bueno, doctor Marcel, por favor me confirman si lograron verlo y escucharlo bien. Sí, profe. Adelante. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, como podemos ver, ahí queríamos a través de este cortometraje mirar los problemas que en la tesis doctoral estábamos pues rastreando, mirando que se daban en el área de la educación matemática. Como podemos ver, el profesor consideraba que por sus buenas explicaciones los estudiantes aprendían. Por su parte, los estudiantes no estaban comprendiendo, pero tampoco pues se atrevían como a preguntarle al profesor y estaban más interesados en ese momento por aprobar que en realidad pues por aprender. Esto está en el marco de un posicionamiento epistemológico, empirista, racionalista, donde se concibe la matemática como que el objeto es independiente del sujeto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a mirar también los problemas de la evaluación y de las concepciones que se tienen los profesores sobre la evaluación. Entonces, la manera como el profesor entiende la evaluación, eso los conduce a seleccionar determinadas prácticas e instrumentos pues, que tienen impacto en esos procesos formativos y a veces los efectos no son siempre pues, los deseados. En esas concepciones sobre la evaluación incluye ese posicionamiento ontológico y epistemológico del profesor y los aspectos como esos contenidos que él debe orientar de acuerdo a lo que la institución le dice, las normas, los procedimientos y las exigencias que tiene la institución, tanto académicas como administrativas. También considerar la evaluación como calificación o examen, es una de las concepciones que se tiene, o ver la evaluación, como lo dijimos ahorita, como una manera de controlar la disciplina y evaluar según las experiencias como estudiantes, o sea, depende cómo ellos los evaluaron, se evalúa, o evaluar según sus opiniones sobre los estudiantes. Algunos profesores piensan que si un docente aprueba a la mayoría de sus estudiantes es un mal profesor y que si por el contrario suspende mucho es un buen profesor. Otros en cambio valoran que los estudiantes reflejen esas cualidades como docente y ante un número elevado de suspensos pues tienden a pensar que tiene que revisar también esa manera de enseñar y esa manera de evaluar. Y Bolívar nos dice que hay una distinción entre los profesores que creen que deben enseñar para evaluar
y aquellos que creen que evalúan para enseñar mejor. Bueno, entonces tenemos dos posicionamientos, el técnico instrumental, donde está la enseñanza de tipo tradicional, donde los estudiantes, como lo vimos ahorita en el cortometraje, son considerados como receptores pasivos de información, la cual deben reproducir lo más fielmente posible. Los profesores son los encargados de entregar o distribuir esa información, y la evaluación es un proceso técnico y sus funciones de medición y clasificación, como lo vimos en la historia de la evaluación, que es la primera generación de la evaluación. Pero hay otro marco que es la formativa emancipadora de esas concepciones, y es que la enseñanza ya se entiende como la implementación de una amplia y diversificada gama de experiencias formativas. Ya los estudiantes asumen otro rol, y es que son sujetos más activos y por tanto protagonistas de su proceso de desarrollo, y el profesor ya es un facilitador donde da esas condiciones y oportunidades para que los estudiantes aprendan por sí mismos, tomen decisiones, y ya la evaluación es un poco más de tipo formativa y auténtica. Bueno, en cuanto a los tipos de evaluación, hay varios tipos de evaluación. Está la sumativa, la formativa, la auténtica, la diagnóstica. En estos tipos de evaluación, el profesor pues observa lo que hacen los estudiantes. En el caso de la evaluación diagnóstica, también se le denomina como evaluación desde el aprendizaje, porque evalúa desde lo que él sabe, desde esos conceptos previos, desde esos presaberes. Entonces, por lo general se le utiliza al inicio de ese proceso de enseñanza de aprendizaje, como dice Morales, para conocer los estudiantes qué conceptos previos tienen, cuáles son sus intereses, sus expectativas, sus dificultades. Otro tipo de evaluación que ya la hemos estado pues analizando, la evaluación de tipo sumativo, que se le llama como la evaluación del aprendizaje. Este tipo de evaluación está centrado en contenidos, como ya hemos dicho, está al margen de la actividad de enseñar y de estudiar, y su función es de medición y clasificación. Muestra lo que ya consiguió, lo que ya memorizó, lo que asimiló, y evalúa en un momento terminal. Por lo general se usan pruebas. La evaluación de tipo formativa se le considera también como evaluación para el aprendizaje. Este tipo de evaluación informa sobre el aprendizaje de los estudiantes a maestros y directivos para mirar cómo se orienta esa enseñanza, se hace esa retroalimentación a los estudiantes, y es una oportunidad que los estudiantes tienen para poner en juego pues esos saberes, visibilizar sus logros y aprender a reconocer sus debilidades y fortalezas de acuerdo a lo que nos dice Rebeca Nicole. La evaluación auténtica es aquella que para evaluar pone algo en un contexto, o sea, coloca situaciones reales, casos reales, y se evalúa en contexto. ¿Con qué fin? Con el fin de que se pueda intervenir a tiempo. Entonces, si hablamos, digamos, los profesores de literatura, en el caso de las facultades de educación, una evaluación auténtica podría ser colocarle a los estudiantes que hagan un periódico, un mural, una noticia, y a través de eso están evaluando desde algo con lo que los estudiantes se van a enfrentar luego en las instituciones educativas. Evaluarían esa parte, redacción, escritura, diseño, bueno, toda esa parte que tiene ahí. Por ejemplo, en el caso de los médicos o de las ciencias de la salud, una evaluación de tipo auténtica es pues sabemos que los estudiantes hacen el año rural, donde hacen prácticas en los laboratorios con los médicos, los enfermeros, y de esa manera se estaría haciendo una evaluación de tipo auténtica. Digamos que en el caso de los que son de lenguas modernas, de idiomas, de inglés, podrían simular que a la institución llegó un extranjero y decirle a los estudiantes que le enseñen al extranjero la institución en el idioma inglés, y evaluar la manera como los estudiantes interactuarían en ese momento. A través de una obra de teatro sería una evaluación también de tipo auténtico, donde, digamos, si tengo estudiantes de comunicación social, de psicología, médicos, algunos pueden hacer de reporteros, otros de entrevistados, otros de enfermos, otros de pacientes. En las áreas de las ciencias naturales, la química, la física, la biología, pues también tenemos los escenarios como el laboratorio, donde podemos hacer esa evaluación de tipo auténtica. En el caso también de las ciencias de la educación, sabemos que en nuestras universidades están las facultades de educación, los estudiantes hacen prácticas docentes, y esos también pueden ser escenarios de tipo auténtico. O también yo en matemáticas, por ejemplo, puedo colocar a los estudiantes
a partir de una noticia o de algo que salió en un periódico, de una tabla, mirar cómo los estudiantes interpretan esos datos o hago la relación con esos temas que yo estoy orientando en ese momento. Entonces, la idea de la evaluación auténtica es ponerlos en contexto, en un escenario con lo que ellos se van a encontrar, de tal manera que se pueda intervenir a tiempo, se le pueda hacer caer en cuenta de sus errores, se le haga esa retroalimentación oportuna. Y también tenemos pues las modalidades de evaluación, que está la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, y a veces confundimos la autoevaluación. Pensamos que la autoevaluación es póngase una nota, si me pongo un 5, me pongo un 4, o si es de 0 a 10 me pongo un 10, me pongo un 9, o un sobresaliente, bueno, depende de la escala de valoración. La autoevaluación, nos dice Frida, debería ser mejor entendida como qué aprendí hoy, qué hice bien, en qué tengo todavía confusión, en qué necesito ayuda, sobre qué quiero saber más, cuál debería ser mi próximo trabajo. O sea, es un poco más dirigido a la metacognición. Y hay unas herramientas a la luz de esta nueva presencialidad asistida por tecnologías. Algo que se volvió, por ejemplo, muy potente es el portafolio electrónico, donde a partir del portafolio electrónico el estudiante pues puede, a través de evidenciar su aprendizaje con la orientación que yo como profesor le doy, y en ese portafolio yo puedo hacer coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación. Entonces, este, por ejemplo, es un portafolio electrónico donde los estudiantes colocan quiénes somos, colocan sus propuestas de investigación o lo que estén pues desarrollando en la asignatura específica. Y también, o sea, durante el semestre, a través de ese portafolio, yo puedo hacer, repito, la heteroevaluación, irle dando esa retroalimentación, pero coevaluación donde comparten el portafolio con los pares para que ellos también evalúen, y autoevaluación, donde ellos coloquen cuáles fueron las mayores fortalezas, debilidades, los retos, lo que consideran que pues deben mejorar. Bueno, y consideramos también que hay unos instrumentos de evaluación. Sabemos que dentro de los más utilizados están las orales, las pruebas orales escritas, los cuestionarios. También hay instrumentos de evaluación que son listas de control o de corroboración, un registro anecdótico, un diario de clase. Hay otros instrumentos que son de intercambios orales, como hacer diálogo, una asamblea, una entrevista. También hay de trabajos específicos, como hacer tareas, consultas, talleres, exposiciones de un tema, guías. O también hay otros de producciones de los estudiantes, como una producción artística, una monografía, como acabamos de ver el portafolio, trabajos de investigación, como los trabajos de grado que ellos realizan. O sea, tenemos una gama de instrumentos. Y para establecer cómo evalúo a través de sus instrumentos, tengo en cuenta unos criterios, nos puede servir mucho esa rúbrica de evaluación, donde la rúbrica de evaluación es una matriz de doble entrada, donde en una parte, digamos acá, en estas partes de las filas, coloco los aspectos que voy a evaluar, acá en las columnas coloco la escala de valoración, si es excelente, bueno, regular, de 1 a 10, de 1 a 5, y el criterio con el cual yo le voy a colocar 4, o 3, o 2, o 1, en cada uno de esos aspectos que considero es importante evaluarle, o al portafolio, o a la exposición, o al estudio de caso, o al trabajo de grado. Bueno, y ahorita les queremos socializar lo que tiene que ver con la tesis doctoral, que es una nueva mirada de la evaluación para la construcción de conocimiento matemático. Entonces, en el marco de la tesis doctoral, como les dije, rastreamos la evaluación, todo lo que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica y a nivel acá de Colombia. Y al rastrear pues en ese estado del arte vimos que falta hacer mayor investigación en el campo de la educación matemática. Entonces, la evaluación, como ya lo dijimos, ha estado al margen de la actividad de enseñanza y de estudio, por lo que se le ha considerado esa visión técnica o instrumental que no da cuenta pues de dichas actividades. Entonces, lo que evidenciamos es que había problemas con la evaluación, ya que la dominante es sumativa y su función es de medición y clasificación, que eso está en el marco del paradigma monumentalista. Como dice Chevalar, el paradigma monumentalista es de visitar las obras, como si yo llevara a los estudiantes a un museo a que visiten las obras, y ellos observan la obra, pero no saben el porqué de la obra, el para qué de la obra, cómo se construyó la obra.
Y en esa tenemos ahí unas funciones para el profesor. ¿Sí? Entonces, el profesor en la actividad de enseñanza se limita a exponer, a explicar, a mostrar la obra. El estudiante en esa actividad de estudio, dadas esas condiciones pues, que tiene la evaluación de tipo sumativo, se ve la necesidad de aprender lo que el profesor le ha expuesto y se limita a repetir, y se genera un aprendizaje pues, memorístico a corto plazo, ya que lo que se evalúa es el grado de correspondencia entre lo que el profesor expuso y explicó y lo que el estudiante memorizó en ciertos contextos. Esto ya sabemos que está en ese posicionamiento ontológico y epistemológico, que es empirista y racionalista, ¿sí? Y se contrapone con el otro paradigma didáctico que en este momento tenemos, que es el paradigma del cuestionamiento del mundo, ¿sí? Entonces, en esta posición racionalista y empirista, se asume una concepción transmisionista e instrumentalista del conocimiento, inscrita en el marco de una ontología idealista platónica que toma como presupuesto la existencia de una matemática objetiva que es independiente del sujeto que aprende, pero se contrapone con este que es el otro, que es el paradigma del cuestionamiento del mundo, en el cual se necesario. Se entrecorta el audio, profe. Se cortó las últimas palabras suyas. Ah, bueno. Ahí ya me escucha, doctor. Sí. Que estos problemas que se evidencian con la evaluación en el marco de este paradigma monumentalista hace que se tenga un desequilibrio en ese sistema didáctico, que sabemos que el sistema didáctico es la articulación del profesor, el estudiante y el saber, y sabemos que este sistema didáctico tiene un mecanismo de autorregulación que es el contrato didáctico, que es el que regula el interior de un aula, qué se enseña, cómo se evalúa, todo este proceso. Pero ese contrato didáctico está codeterminado por las normas de la institución donde yo laboro, pero también está codeterminado por unas instituciones externas a mi institución. Y esas instituciones, como lo dice Chevalier, son instituciones de la noósfera, de la sociedad, de la cultura, de la educación, de la pedagogía, político, económico. Y si lo miramos en la teoría antropológica de lo didáctico, son instituciones de la sociedad, escuela, pedagogía, disciplina, que codeterminan todos los procesos de evaluación que realizamos al nivel del aula. O sea, el profesor de alguna manera está codeterminado por esas condiciones y restricciones que tiene institucionales y también externas por instituciones externas a la institución. Entonces, nosotros indagamos las características del contrato didáctico dominante que regula el funcionamiento de algunos sistemas didácticos. En especial miramos el tema de la derivada a nivel universitario en 3 universidades colombianas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Quindío. Y encontramos que ese contrato didáctico dominante, hay unas reglas institucionales que las tienen las instituciones como el proyecto educativo institucional, el de facultad, el estatuto estudiantil. Todas esas normas codeterminan lo que el profesor realiza, pero también encontramos en el contrato didáctico dominante que la enseñanza en matemáticas en Colombia, en esas 3 universidades, es de tipo tradicional, exponer y explicar los temas, seguir directrices que están en el microcurrículo, explicar cuando los estudiantes no entienden. Para la actividad de estudio, el profesor coloca talleres para practicar lo visto en clase, de asesorías, y en la evaluación evalúa la reproducción del conocimiento, cumplir con lo que establece el estatuto, de acuerdo al número de notas, no responde preguntas en los parciales, corrige los parciales y los entrega de acuerdo al tiempo establecido. Y en ello influye el posicionamiento ontológico y epistemológico que también tiene el profesor en cuanto a lo que es actividad de enseñanza, actividad de estudio y evaluación. Por parte de los estudiantes, en la actividad de enseñanza, en ese contrato didáctico, lo que ellos tienen es asistir a la clase, escuchar lo que el profesor expone, copiar lo que escribe en el tablero, preguntar cuando no entiende, resuelve ejercicios en el tablero, es un papel más pasivo y de receptor crítico. En la actividad de estudio, el estudiante aprende lo que el profesor le ha expuesto, desarrolla talleres en clase y extra clase, asiste a las asesorías y monitorías y estudia en casa.
Y en la evaluación reproduce lo que el profesor explicó, no saca apuntes, no habla al compañero, no pregunta al profesor en el parcial. Y eso influye en la concepción que él tiene frente a qué es la actividad de estudio y qué es el aprendizaje. Ya en la segunda pregunta de investigación, nos preguntamos por lo siguiente. Resulta que la actividad de enseñanza, por lo general la educación tradicional ha estado centrada en la actividad de enseñanza y la evaluación en el aprendizaje. Pero hay un eslabón perdido, como lo dice Chevalar, Bosch y Gascón, es la actividad de estudio. No se habla de la actividad de estudio. Y ese eslabón perdido es muy importante y dado que nosotros, de acuerdo a los antecedentes que rastreamos, veíamos que la evaluación desempeña un papel fundamental en los estados de equilibrio de ese sistema didáctico, consideramos que esa actividad de enseñanza y esa actividad de estudio debían estar reguladas por una evaluación que medie esa interactividad de los participantes, entendiendo por interactividad, que es un concepto de César Cole, como la manera como se articulan las acciones de los participantes en torno a ese objeto de conocimiento. Entonces, en ese sentido, consideramos qué condiciones se requieren y qué restricciones dificultan o impiden que la evaluación en matemáticas medie en esas actividades de enseñanza y estudio para que se adquieran los aprendizajes. Y esas condiciones y restricciones las analizamos desde las instituciones que establece la TAT, que es la sociedad, la escuela, la pedagogía, la disciplina. Y acá encontramos algunas condiciones y restricciones a nivel social que tiene que ver con las racionalidades geopolíticas del mundo, las políticas educativas, el sistema de educación. Doctor Marcel, ¿de cuánto tiempo dispongo? Es que no sé si pueda explicarlas o... No va a quedar espacio para preguntas de los colegas, porque nos está quedando unos 8 minutos nada más. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, nosotros rastreamos algunas condiciones y restricciones a nivel, pues, de cada una de estas instituciones. Y también, en la tercera pregunta de investigación, miramos cuál sería el contrato didáctico que posibilitaría que la evaluación media entre la actividad de enseñanza y de estudio para la adquisición, perdón, de aprendizajes operativos. Entonces, a nivel de la institución universitaria, consideramos que ese contrato didáctico que posibilitaría eso sería que solo interese lo fundamental y básico, como pasó ahorita con la pandemia. Casi que tuvimos que centrarnos en lo fundamental y básico. Flexibilidad en los tiempos, apoyos, recursos, trabajo interdisciplinar, trabajo en diálogo entre directivos, profesores y estudiantes sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, así como promover y reconocer la investigación en estos temas. En cuanto al profesor, que asuma un posicionamiento epistemológico y ontológico, constructivista radical, en la actividad de enseñanza, que él diseñe y gestione situaciones didácticas y adidácticas que generen la necesidad de aprender, que genere desequilibrios y reequilibrios, afecte procesos cognitivos que orientan las acciones del estudiante, en la actividad de estudio que motive la actividad de estudio, que medie los procesos de aprendizaje, que realice andamiajes, que haga devoluciones, que haga construcción de zona de desarrollo próximo, y evaluación que evalúe esa interactividad, como lo definimos ahorita en el concepto de César Cole, y que ya ahorita la voy a explicar bien esta parte de la evaluación en la siguiente diapositiva. En el caso de los estudiantes, la actividad de enseñanza, que resuelva problemas, que tome conciencia de que se aprende actuando, que participe de manera activa. En la actividad de estudio, que desarrolle una actividad de estudio en la que construya activamente su propio conocimiento, resolviendo problemas creativos, usando su propio repertorio de conocimientos y disposición por aprender. Y en la evaluación, toma conciencia sobre los aprendizajes adquiridos, participa de la evaluación, reflexiona sobre el error y le interesa superarlo, y tiene en cuenta, pues, las observaciones del profesor, al igual que la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación. Y ya para terminar, les queremos dar a conocer una nueva propuesta de la evaluación. Se llama la evaluación, derivado, pues, de la tesis doctoral, la evaluación de procesos inferenciales y mediación de la interactividad en la construcción de conocimientos matemáticos, que la llamamos la EPIMIC, a la nueva propuesta de evaluación. ¿Cuál es el posicionamiento epistemológico de esta propuesta?
Lo que realmente existe es la relación que el sujeto establece con el objeto. ¿Cuál es el posicionamiento epistemológico constructivista radical? ¿En qué paradigma se enmarca esta propuesta? En el paradigma emergente del cuestionamiento del mundo. ¿Cuáles son los referentes didácticos en que está soportada? En la teoría antropológica de lo didáctico y en la teoría de las situaciones didácticas. ¿Cuáles son los propósitos de la EPIMIC? Es una visión ampliada de esa evaluación formativa que vimos ahorita, porque considera ese eslabón perdido que las otras no lo consideran, que es la actividad de estudio. ¿Qué se pretende con la EPIMIC? Que apoye el aprendizaje y no solo a certificar el aprendizaje, y las orientaciones de la evaluación son tanto formativas como certificativas. Otro propósito es que articula la actividad de enseñanza que le da el profesor, la actividad de estudio, en torno a ese objetivo que es el aprendizaje. Que apoye esa actividad de enseñanza con el fin de generar desequilibrios y andamiar reequilibraciones en concordancia con las acciones de los estudiantes. Y que busque prevenir la deserción, ya que en el caso de nuestro contexto de Colombia, en las universidades hay mucha deserción y en torno a lo que tiene que ver con matemáticas, pero para su implementación se requiere pues que hacer giros en la didáctica que involucra al profesor, al estudiante, a la transposición de ese saber y a las instituciones de los niveles de codeterminación didáctica que vimos ahorita. ¿En qué consiste entonces la EPIMIC? Evalúa la efectividad de las situaciones didácticas que se expresan en el siguiente ciclo. Entonces, frente a situaciones que se le propongan a los estudiantes, la EPIMIC evalúa si se producen esos desequilibrios y qué perturbaciones los genera. Entonces mira si son generados por una laguna. Laguna es la falta de un conocimiento o por un obstáculo, que es un conocimiento que ha tenido éxito, pero frente a una nueva situación le impide alcanzar el éxito de la acción, lo que conlleva al profesor que haga unas devoluciones para que se alcancen esas regulaciones y compensaciones y se alcance nuevamente ese reequilibrio. Entonces, en ese sentido, la evaluación media entre esa actividad de enseñanza y esa actividad de estudio, en esa interactividad que tienen los participantes. Recuerden que interactividad es cómo se articulan las acciones del profesor y el estudiante en torno al objeto del conocimiento para que se dé el aprendizaje. Y entonces, esa EPIMIC permitiría analizar cómo el profesor le ayuda a sus estudiantes a alcanzar el alcance y las limitaciones de las estrategias que utiliza para resolver las situaciones problema, pero analiza la eficacia de la actividad de enseñanza, comprende si el profesor, si sus acciones se articulan con las del estudiante en torno al objeto de conocimiento y en qué medida esa actividad de estudio le está permitiendo al estudiante alcanzar nuevo conocimiento. Entonces, algo importante acá es que el profesor, su objetivo sería mediar en esa interactividad para la construcción del conocimiento en acto. Cuando se está dando en ese momento el conocimiento, el profesor media, y mediar es afectar procesos cognitivos para ayudarle al estudiante a salir del error y a que él construya su conocimiento. Esta EPIMIC tiene unos aspectos generales y es que evalúa. Evalúa la mediación de la interactividad en cada uno de los momentos del ciclo que acabamos de ver. ¿Cómo evalúa? El profesor debe identificar el funcionamiento de los esquemas y articular sus acciones con las del estudiante para generar desequilibrios y reequilibrios. ¿Quién evalúa? La comunidad de estudio, tanto profesores y estudiantes. ¿Con qué evalúa? Con guías de trabajo, con tareas, con talleres, con entrevistas y sobre todo, muy fundamental, observando esa interactividad que se da en esa comunidad de estudio. ¿Cuándo evalúa? De manera inmediata, en el momento que se da la interactividad entre el profesor y los estudiantes, por tanto, la evaluación es continua y permanente. ¿Y para qué evalúa? Para verificar la efectividad de esa actividad de enseñanza y de estudio en la adquisición de aprendizajes más operativos y realizar mejoras. Cuando hablamos de aprendizajes operativos, estamos hablando de Jean Piaget, que refiere a aprendizajes figurativos y operativos. Figurativos es la memoria, la percepción, la imagen mental, y lo operativo es crear, innovar, transformar. Entonces, esto consideramos sería un giro de la evaluación de tipo sumativo a la acción pues permanente. Y ya es la última diapositiva. ¿Cuáles son los principios de la EPIMIC? Evalúa la mediación de la interactividad, ayuda al profesor a orientar la actividad de enseñanza, implica al estudiante en la evaluación y en la regulación de su aprendizaje. Las tareas de evaluación se deben también considerar tareas de aprendizaje. La evaluación se usa para beneficiar al estudiante,
y para apoyarlo en su proceso de aprendizaje. Ser percibida por profesores y por estudiantes como una ayuda real, tanto para esa actividad de enseñanza del profesor como en la actividad de estudio a cargo del estudiante. Y la evaluación sería una herramienta de conocimiento y está orientada a desarrollar pensamiento. Doctor Marcel. Profe, bueno, muchísimas gracias. No nos ha quedado tiempo para las preguntas, pero le agradecemos muchísimo toda su exposición. Quedaría bien si nos pudiera, si usted tiene algún correo institucional, algo que los colegas se puedan comunicar, quien le interese material, profundizar con algunos ejemplos, eso se lo agradeceríamos mucho. Yo en nombre de la Unión Matemática Argentina le damos muchísimas gracias por haber estado en esta oportunidad con su conferencia y a todos los colegas que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias, doctor Marcelo, a usted por la invitación, a la doctora Mabel y a todo el equipo. Claro que sí, con mucho gusto ya les voy a compartir mi correo en el chat. Ahí Sí, está. sí. Entonces, allí se pueden comunicar o donde encontrar. Ahí ya lo envié, doctor Marcelo. Perfecto, sí. Ahí está. Los colegas pueden tomar